impuesto al valor agregado, ¿ya? En el impuesto al valor agregado se considera la fecha de emisión para decidir el periodo fiscal. Entonces, en función de la fecha de emisión determinamos el periodo fiscal. Bien, si tengo una factura que se ha emitido hoy día, es decir, que una factura cuya fecha de emisión sea 23 de octubre del 2020, ¿a qué periodo fiscal llevaríamos? ¿A qué periodo fiscal llevaríamos una factura que tenga fecha de emisión 23 de octubre del 2020? ¿A qué periodo fiscal tendría que ir? Al periodo de octubre. Al periodo de octubre, ¿no? Bien, entonces esa factura no la puedo llevar a septiembre, tampoco la podría guardar para noviembre, ¿verdad? Si tiene fecha de emisión 23 de octubre del 2020. ¿Puedo declararla antes o después del periodo o necesariamente en el periodo fiscal? Necesariamente en el periodo fiscal. Ya, entonces ese es el criterio que vamos a tomar para el IVA. Ya, para el RC-IVA contribuyente directo, vamos a considerar que la fecha de emisión ya no debe ser mayor a 120 días anteriores a la finalización del trimestre que se declara, es decir, anteriores al cierre. ¿Ya? Por tanto, tendríamos que hacer esa evaluación. Ya vamos a evaluar, ¿no? Desde qué fecha y hasta qué fecha puedo tomar unas facturas, ¿no? Que correspondan, por ejemplo, para el trimestre, ya si quiero evaluar, por ejemplo, para este trimestre último. El último trimestre que se ha cerrado es 09-2020, ¿sí? Entonces, para el trimestre 09-2020, ¿desde qué fecha y hasta qué fecha serían válidas las facturas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice la norma que debemos retroceder, ¿ya? Y retrocediendo no debe ser mayor a 120 días anteriores al cierre del trimestre. Bien, el trimestre, ¿qué meses comprende? Septiembre de 2020. Julio, agosto y septiembre. Ya, corresponde a julio, agosto, septiembre. ¿Cuál es el cierre? ¿Cuál sería el cierre de ese trimestre? 30 de septiembre. 30 de septiembre. Entonces, vayan haciendo cálculos, por favor. Si el cierre es 30 de septiembre, ya, ¿desde qué fecha podría tomar las facturas? Cuando me dice anteriores al cierre, ya, yo voy a primero hacer la línea del tiempo como hemos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan, verdad? Para periodo fiscal. En esa línea voy a colocar julio, agosto, septiembre. Ya voy a colocar los 3 meses, julio, agosto, septiembre. Luego, sé que cierra el 30 de septiembre, pongo el cierre. Y en septiembre voy a anotar menos ese día, porque la norma nos dice 120 días anteriores al cierre. Entonces, si el cierre es 30 de septiembre, anteriores al cierre, ¿cuántos días tengo en septiembre? 29. Ya, voy a anotar 29 en septiembre. Están haciendo una línea del tiempo, ¿no? Ya, en esa línea del tiempo ubican julio, agosto, septiembre. Y delante de julio ponen junio más, ya, porque 120 días son 4 meses, ¿no? Entonces vamos a necesitar en realidad ubicar en la línea del tiempo junio, julio, agosto y septiembre, ¿ya? Bien, entonces anteriores al cierre tendríamos 29 días en septiembre. En agosto, ¿cuántos días lleva? 31. 31. En julio, 31 igual dice. 31 también. ¿Y cuántos días me faltaría en junio para completar los 120? Que son los últimos días de junio, no los primeros.
porque tiene que ser continuo, ¿no? 29 días. 29. Entonces, si suman 29 más 31 más 31 más 29, hacen los 120 días anteriores al cierre, ¿ya? Bien, entonces, para saber desde qué fecha voy a tomar las facturas, me ubico en el mes de junio. Junio tiene 30 días. A 30 días le quito los últimos 29 días. ¿Cuánto me queda de diferencia? 1. Ese un día le ponen una cruz. Ese día no vale, ¿ya? O sea que si tengo una factura con fecha 1 de junio, no vale. Entonces, ¿desde qué fecha valdrían las facturas? Desde el 2 de junio. Desde el 2 de junio hasta el mismo cierre, es decir, hasta el 30 de septiembre. Ahora, se incluyen las facturas del 30 de septiembre, ¿por qué? Porque en ese día la antigüedad es 0 días, ¿no? O sea, en el cierre las facturas tienen respecto al mismo día 0 días de antigüedad. Entonces, esas también se pueden incluir. Entonces, lo que no puedo hacer es declarar facturas, por ejemplo, una factura que tenga como fecha 27 de mayo. ¿Podría declararla? No, licenciado. No, porque tiene que ser del 2 de junio para hasta el 30 de septiembre. Ahora, si yo ya tengo una factura con fecha 5 de octubre, por ejemplo, ¿podría declararla? Tampoco. Ya, entonces, el rango de fechas entre las cuales las facturas deben ir al trimestre septiembre de 2020 es desde el 2 de junio hasta el 30 de septiembre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera determinamos, ¿no?, el rango en el cual las facturas son válidas. ¿Ya? Si yo tuviera facturas anteriores al 2 de junio, no valen. Si tengo facturas posteriores al 30 de septiembre, tampoco valen para este trimestre. ¿Sí? Bien, entonces cada trimestre debo hacer este cálculo. Por tanto, voy a hacer este cálculo en el cierre marzo, en el cierre de junio, en el cierre de septiembre y en el cierre de diciembre, para el ERS/IVA trimestral. Ahora, para el ERS/IVA de dependientes, no, la fecha de emisión no tiene que ser mayor a 120 días anteriores a la fecha de presentación del formulario 110 al empleador. Entonces, en este momento ya está, todos están aprendiendo el llenado del nuevo formulario 110 versión 4. Hemos estado todavía hasta el mes de septiembre utilizando el formulario versión 3. Bien, al respecto, van a encontrar ustedes en Internet una serie de cursos, algunos gratuitos, otros con costo, ya respecto a la nueva planilla tributaria, el nuevo formulario 110 versión 4 y también van a encontrar respecto al aplicativo, un nuevo aplicativo Mis Facturas. Bien, entonces si ustedes pueden ingresar a estos cursos con la finalidad de aprender más, sería muy bueno, ¿sí? Bueno, no les recomiendo que gasten pagando cursos que tienen costo, porque prácticamente es un análisis de la norma nueva, ya una presentación de estos nuevos documentos que muy bien podrían aprenderlos en cursos gratuitos. Entonces no conviene que gasten, ¿sí? Por lo menos no innecesariamente, a no ser que hubiese alguna charla muy importante y bueno, pero si hay cursos gratuitos al respecto, sería bueno que puedan ustedes participar de ellos. Bien, en este caso, entonces, para el ERS/IVA de dependientes, ya se está aplicando, entonces, nueva planilla, nuevo formulario, pero las normas siguen siendo similares respecto a este tema de imputación. Por tanto, al formulario 110 versión 4, vamos a llevar las facturas con el mismo criterio que llevábamos al formulario 110 versión 3. Bien, en este caso, entonces, vamos a tomar la fecha de presentación al empleador. Bien, cada mes presentamos al empleador nuestro formulario 110 máximo hasta el 20 del mes, ¿sí?
Bueno, con algunas excepciones, como el caso, por ejemplo, de la Universidad Mayor de San Simón, en la cual internamente han decidido que el límite es el 15. Entonces, acá en la universidad no se presenta este formulario, no, máximo hasta el 15 de cada mes. Esa es una decisión, repito, interna. La norma dice que puedo presentar hasta el 20 de cada mes. Entonces, para el sueldo de octubre, tengo hasta el 20 de octubre, dentro del mismo mes, no en el mes siguiente, dentro del mismo mes. Para el sueldo de noviembre, hasta el 20 de noviembre en general, pero en la universidad tengo hasta el 15 de octubre, hasta el 15 de noviembre, hasta el 15 de diciembre. Entonces, en el caso de la universidad se tomaría como vencimiento el 15, ¿no? Eso por norma interna. En cambio, si aplicamos el decreto reglamentario del RCIVA, vamos a ver que el plazo es hasta el 20. ¿Ya? Bien, entonces voy a considerar en primera instancia que, por ejemplo, para el periodo noviembre, voy a presentar el 20 mismo de noviembre. ¿Ya? Entonces, para el periodo de noviembre voy a presentar el 20 de noviembre al empleador el formulario 110. Entonces, quiero saber desde qué fecha hasta qué fecha me sirven las facturas. Hagan el mismo cálculo que hemos hecho, por favor. Colocan en la línea del tiempo desde julio. Ponen julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Sí? Y en noviembre ubican el 20 de noviembre, que sería el vencimiento por un lado y también la presentación del formulario 110 al empleador. Ese 20 sería al mismo tiempo vencimiento y fecha de presentación del formulario 110 al empleador. Bien, anteriores a esa fecha, tendríamos ¿cuántos días en noviembre? Si presenta el 20 de noviembre, ¿cuántos días pondría anteriores al 20 de noviembre? 19 días. 19. De ahí van retrocediendo octubre, septiembre, agosto y llegan hasta julio. Calculen con cuántos días, con cuántos últimos días de julio completo los 120. Me avisan cuando hayan terminado de calcular. Están haciendo la línea del tiempo, ¿no? En cada mes colocando el número de días. En noviembre hemos puesto anteriores al 20, 19. Octubre, ¿cuántos días tiene? 31. 31. Septiembre, 30. 30. 30. Agosto, 31. 31. Bien, ya estoy cerca de 120. Sumo todo y resto de 120. 9 días sería para julio, Lice. Ya. Ahora, esos son los 9 últimos días. Tengo que determinar cuántos son antes de esos 9 últimos días. Entonces, julio tiene 31 días, ¿sí? A 31 le quitan 9. ¿Cuánto obtiene? 22. Al lado de 22 ponen una cruz. Esos 22 días no valen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debajo anoto desde y hasta. ¿Desde qué fecha estarían entrando mis facturas y hasta qué fecha? ¿Desde el 22 o desde el 23? Desde el 23. Ya, desde el 23. ¿Sí? Estarían entrando, entonces serían válidas desde el 23 de julio del 2020 hasta qué fecha? Hasta el mismo día de presentación al empleador. ¿Cuándo estoy presentando al empleador? El 20, ¿no? Entonces, las facturas serían válidas desde el 23 de julio del 2020 hasta el 20 de noviembre del 2020. Bien, si yo pretendiera llenar una factura con fecha 21 de noviembre, no me va a permitir. Y si quiero llenar una factura, por ejemplo, con fecha 1 de julio, podría ponerla ya no. No, es desde el 23 de julio. ¿Está bien?
Bien, ahora, hemos dicho que el formulario 110 al empleador le puedo presentar máximo el 20. Ahora, hagan el cálculo, ¿qué pasa si yo presentara, por ejemplo, el 1 de noviembre? ¿Qué día es el 1 de noviembre? ¿Qué día cae 1 de noviembre? Domingo, Liz. Domingo, entonces que sea el 3, porque el 2 es feriado, ¿no? En noviembre, que sea el En 3, noviembre sería más. el primer día hábil, ¿ya? Porque el 2 es feriado. Voy a considerar que el 3 de noviembre llevo mi formulario, el primer día del mes. Ya el primer día hábil del mes llevo mi formulario. Esa fecha es la presentación. Ahora, en base a esa fecha de presentación, determinen desde qué fecha valen las facturas y hasta qué fecha. El desde y hasta. ¿Sí? Desde el 6 de julio hasta el 3 de noviembre. ¿Ya? A ver, los demás, ¿están de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Desde el 6 de julio hasta el 3 de noviembre, Liz. ¿Cuántos días han tomado en el mes de noviembre? 2 días. 2 días. Ahí, por si acaso, son días calendario, ¿no? No me fijo si son hábiles o no, y ahí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, vamos a analizar ya cuál sería el criterio que debemos tomar para el IUE profesional. Para el IUE profesional, ¿cuál sería el criterio? Voy a tomar en cuenta, según lo que tienen acá anotado, la fecha de emisión y voy a ver si corresponde o no al periodo fiscal o a la gestión fiscal. Para IVA, ¿qué pongo? Y para IUE, ¿qué pongo? El IUE es gestión. Es gestión porque es anual, ¿no? Sí. Ya. Ahora, la mayoría de los profesionales tenemos cierre diciembre, ¿ya? Entonces nuestras gestiones son 12-2019, 12-2020, 12-2021, ya esas son nuestras gestiones. Para la gestión 12-2020, ¿desde qué fecha hasta qué fecha me sirven las facturas? En el caso del IVA es del primer día del mes al último día, ¿no? Por ejemplo, para el mes de octubre, las facturas tienen que tener las fechas del primer día del mes al último día del mes. Eso es para IVA, ¿ya? Y para IUE sería primer día del año y último día del año, es decir, inicio y cierre, ¿sí? Desde el inicio hasta el cierre del periodo en el IVA. Y en el IUE, desde el inicio y hasta el cierre de la gestión. Entonces, ¿desde qué fecha y hasta qué fecha me sirven las facturas para diciembre 2020 en el IUE? 1 de enero al 31 de diciembre, Lice. Exacto. Sí, muy bien. ¿Ya? Ahora, puede variar, ¿no? La gestión según si el contribuyente tuviera una otra actividad de primera actividad, ¿ya? Bien, por ejemplo, yo puedo tener en mi NIF 2 actividades. Una de ellas puede ser una consultora y mi segunda actividad puede ser la profesión, ¿ya? Entonces puedo tener una empresa unipersonal consultora más mi profesión. Esa es una posibilidad, ¿ya? Bien, cuando tenemos ese tipo de combinación,
el cierre se va a determinar en función de la primera actividad. Por tanto, la primera que has declarado es la que determina tu cierre, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si un arquitecto es dueño de una empresa constructora unipersonal? ¿Cuál sería la gestión? ¿En qué fecha cerraría? Las constructoras, ¿a qué fecha cierran? El 31 de marzo. El 31 de marzo junto con las industriales y las petroleras, ¿se acuerdan, no? Bien, entonces, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, la gestión marzo 2020, la gestión marzo 2020 de una empresa constructora que a la vez puede tener la actividad profesional ya como segunda actividad, va a cerrar a marzo. Entonces, las facturas, ¿desde qué fecha y hasta qué fecha les servirían? Para la gestión marzo 2020. Desde el También primero de, llamamos la gestión por su cierre, ¿no? Perdón. Adelante. desde el 1 de abril hasta el mes de marzo 2020. Desde el 1 de abril de qué año? Eso sería 2019. Ya. Entonces, para la gestión marzo 2020, las facturas son válidas desde el 1 de abril de 2019, que es el inicio de gestión, hasta el cierre de gestión, que sería 31 de marzo del 2020. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, las facturas sirven por todo un año, ¿ya? Bien, por tanto, yo voy a ir guardando facturas para el IUE durante toda la gestión, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si el dueño de la empresa, la persona es dueña de una empresa agropecuaria? ¿Cuándo cierra la empresa agropecuaria? ¿En qué mes cierra? ¿El 30 de junio? En junio, ya. Entonces, para la gestión, por ejemplo, 06-2021, ¿de qué fecha a qué fecha sirven las facturas? Junio 2021. Del 1 de julio de 2020 ¿Ya? Hasta al 30 de junio al 30 de junio 30 de junio de 2020. No, 20 o 21. 21. 21, ¿no? 21. Sí. ¿Ya? Bien, entonces de esa manera determinamos para el IUE. Ahora vamos a entrar a analizar casos específicos de imputación, ya por lo delicado que es este tema. Sí, muchas veces cometemos error. ¿Por qué? Porque cuando pagamos servicios, la mayoría de las personas vemos el sello del banco y en el sello del banco está la fecha de pago. Por tanto, la mayoría nos vamos directo a esa fecha y con esa fecha registramos la factura, pero no debería ser así, ya en el caso de luz, agua y gas. En el caso de luz, agua, alcantarillado y gas, ya las facturas tienen que tomarse en cuenta en función de la fecha de emisión, no de la fecha de pago, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que nosotros tengamos, por ejemplo, ya una factura, ¿no? Que ha sido emitida, por ejemplo, en mis zonas, en la lectura del medidor, generalmente hasta el 5 de cada mes. Supongan ustedes que tengo una factura, ¿no? Que ha sido emitida, por decir algo, el 5 de agosto del 2020. Ahora, si yo estoy haciendo el libro de compras-ventas IVA, para efectos de IVA, por ejemplo, del mes de octubre, porque en octubre he pagado esa factura recién, ¿será que puedo tomar ese crédito fiscal en octubre? La factura tiene fecha de emisión 5, por ejemplo, de marzo. ¿Qué fecha debo tomar? ¿Fecha de emisión o fecha de pago? Fecha de emisión.
Entonces esa factura debería ir a marzo. La única forma de tomar el crédito fiscal, ya cuando pago atrasado, sería rectificando, ¿no? Porque de otra forma no voy a poder tomar ya el crédito fiscal. Bien, eso pasa con, no olviden, luz, agua, alcantarillado y gas, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa con telecomunicaciones? Bien, ¿cuáles son los servicios de telecomunicaciones? Telefonía, tanto celular como fija, luego internet, ¿qué más? Conexión por cable. Ya, bien, esos servicios, ¿no? En esos servicios, ¿no? Telefonía celular o fija, internet y televisión por cable, podemos elegir, es posible elegir allí, solo ahí, pero no en luz, no en agua, no en gas, ¿estamos de acuerdo? Bien, voy a poder elegir entre la fecha de emisión y la fecha de pago, siempre que entre esas dos fechas no haya más de 180 días. ¿Sí? No puede haber más de 180 días, ¿está claro? Entonces, o sea, me puedo atrasar máximo 6 meses, ¿no? En pagar, pero no más, ¿ya? Bien, por tanto, por ejemplo, en nuestro medio, Comteco, emite las facturas fin de mes. Supongamos que tengo una factura del 31 de enero que todavía no la he pagado y la quiero pagar hoy día, la pago. ¿Con qué fecha podría registrar en un formulario 110 o en un libro de compras IVA esa factura? Puedo optar entre 31 de enero del 2020 y 23 de octubre del 2020. ¿Puedo elegir? ¿Tengo derecho a elegir o ya he perdido ese derecho? Ya se perdió el derecho. Porque ya es más de 180 días, ¿no? Desde la fecha de emisión hasta hoy día. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si estoy dentro del rango, tengo derecho a elegir. Puedo poner el día que yo quiera, ¿ya? Es decir, o fecha de emisión o fecha de pago. Puedo elegir sin problema, ya sin restricción, ¿sí? Bien, pero si me paso de 180 días, pierdo el derecho a elegir. Y ahí vuelvo a la regla general. ¿Y cuál es la regla general? ¿Fecha de emisión o fecha de pago? Emisión, Liz. Emisión. Fecha de emisión. En ese caso, esa factura tendría que ir a enero, ¿ya? La única forma sería rectificando enero, ¿no? A esta altura enero ya está declarado, ya, entonces tendría que rectificar, ¿sí? Bien, en las prevaloradas ya no hay fecha de emisión, hay fecha límite de emisión, ¿sí? Bien, todos ustedes que ya han empezado a hacer su álbum de facturas, porque les dije que hagan un álbum de facturas, ¿no? Revisen, por favor, tarjetas de telefonía celular. ¿Qué fecha límite tiene? Me dictan la fecha límite de alguna de ellas. Vayan revisando. El 21 de febrero del 2022. Ya, tienes una que es con fecha 21 de febrero del 2022. Entonces, si ya la tengo esa factura en este momento y te digo, por ejemplo, que puedo llenar un libro de compras IVA, ya, o puedo llenar un formulario 110, podría llenar con la fecha de hoy día. ¿Sería posible que llene con la fecha de hoy día? Bien, porque estoy antes de la fecha límite de emisión. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cuando tienen ustedes tarjetas de telefonía celular y están llenando un formulario 110 o están llenando un libro de compras IVA,
pueden llenar con cualquier fecha, máximo hasta la fecha límite. La fecha la eligen ustedes, ¿sí? Yo, por ejemplo, prefiero acomodarlas estas facturas al principio, ¿ya? Entonces, cuando lleno mi formulario 110 para la U, ya ordeno mis facturas y la más antigua, supongamos que es, por decir algo, en este momento estoy haciendo para, digamos, para noviembre, y mi primera factura tiene fecha, por ejemplo, por decir 15 de septiembre. Entonces, todas las tarjetas las pongo delante, ¿ya? Y uso esa fecha. Bueno, porque quiero, porque se me ocurre. Pero puede ser que en algún mes diga, no, yo quiero poner el último día, ya el día de presentación al empleador. Entonces, a todas las facturas le pongo la fecha de presentación al empleador, siempre y cuando no me pase de la fecha límite, ¿sí? Máximo puedo usar la fecha límite. ¿Está claro? Entonces, al llenar el formulario 110 o al llenar mis facturas en un libro de compras IVA, elijo la fecha, pero máximo este tope, la fecha límite de emisión. ¿Ya? Bien, eso sería lo que sucede en las prevaloradas. Entonces, en las prevaloradas, siempre tengo que fijarme la fecha límite. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay alguno que tiene ya una facturita vencida? Telefonía celular, alguien tiene guardada una facturita antigua, vencida ya. Hoy día Sí. ya está vencida. ¿Qué fecha tienes? El 7 de mayo del 2020. Ya, esa factura, por ejemplo, la puedo llenar con 23 de octubre en el formulario. No. No, Lice, no se puede. Ya, ¿qué fecha tendrías que utilizar máximo? La fecha límite, ¿no? Entonces, hoy día ya esa factura ya no sirve, ya esta factura ya está vencida, ¿sí? Bien, o sea, te sirve para hacer ejercicios, para eso, ¿no? Pero para declarar ya no te sirve, ¿sí? Bien, entonces, como ejemplo de facturas no válidas, guarda esa factura. Porque les voy a decir, a ver, muéstrenme facturas no válidas, ¿sí? Esa, por ejemplo, ya está vencida, por tanto, sería un ejemplo de factura que hoy día ya no es válida. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque les voy a pedir ya que, por ejemplo, hagan un formulario 110, adjunten facturas, ¿no? Y de esa manera vamos a ver cómo están llenando el formulario 110, ¿no? Entonces, vamos a nosotros trabajar, por ejemplo, con ejercicios de formulario 110 o del libro de compras ventas IVA en el facilito. Ya, entonces, para eso necesitamos fijarnos la fecha límite de emisión, entonces, en las prevaloradas. Bien, tanto la DUI como la DIM ya son declaraciones de importación, es decir, son pólizas de importación. La DUI es el nombre antiguo, ya, y el nombre de DIM es el nombre actual que utiliza la aduana. Bien, en la DUI se tomaba fecha de validación, eso nos dice la norma de facturación, pero al cambiar la DUI por la DIM, no, en la DIM ya no hay fecha de validación, ya no han incorporado fecha de validación en el formato. Entonces, un equivalente a la fecha de validación sería la fecha de aceptación, ¿ya? Entonces, en la declaración de mercaderías de importación, la DIM, vamos a tomar fecha de aceptación que reemplazaría a la anterior fecha de validación, ¿sí? Para los que son de contaduría necesitan saber ambos, porque puede ser que estén fiscalizando una gestión anterior, ya, por ejemplo, gestión 2017, gestión 2016, en las cuales había la DUI, ya, entonces ahí necesitan tomar fecha de validación. Pero si quieren ver una póliza actual, ya que es la DIM, entonces ahí tengo que tomar la fecha de aceptación, ¿sí? Bien, esos son los criterios que debo considerar para la imputación del crédito fiscal. Entonces, no se olviden que la imputación del crédito fiscal es determinar ya, en este caso, a qué periodo o gestión ya va un determinado crédito fiscal o en qué momento tomo el crédito fiscal, ¿no? En función de los requisitos que tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Bien, un último aspecto para poder resolver ejercicios es que yo sepa qué facturas no generan crédito fiscal.
¿Qué facturas existen en nuestro medio que no generan crédito fiscal? Porque en el caso de un examen podría darles alguna de estas facturas y ustedes me tendrían que decir que esa es una factura de hecho no válida porque no genera crédito fiscal, ¿sí? Bien, tenemos por ejemplo las operaciones en zona franca, no generan crédito fiscal, ¿ya? Luego tampoco generan crédito fiscal las ventas que se efectúan en los locales de venta, en los aeropuertos, ¿no? En preembarque. Ya cuando uno está en preembarque, alrededor se fija y hay tiendas en preembarque, ¿no? Entonces, en esas tiendas pueden emitirte una factura sin derecho a crédito fiscal. Por tanto, en esas tiendas tú recibes la factura, pero no la vas a poder usar esa factura, ¿sí? Porque no genera crédito fiscal. Luego tenemos la factura comercial de exportación, tenemos las facturas de turismo receptivo y hotelería a turistas extranjeros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa, por ejemplo, de turismo vende un paquete a un grupo de turistas para que visiten, por ejemplo, el Salar de Uyuni, ¿no? Entonces, en ese caso, a eso le llamamos turismo receptivo, ya esas facturas no generan crédito fiscal. Lo mismo el hospedaje. Esas personas puede ser que vayan, por ejemplo, por cuenta propia, ya, por ejemplo, a la zona del Salar, y se hospeden en alguno de los hoteles que hay en esa zona. Entonces, la factura tampoco va a generar crédito fiscal. De igual manera, si alguno de ustedes viaja a Cobija, ya en el radio urbano de Cobija, les van a dar facturas sin derecho a crédito fiscal, ¿no? Porque en esa zona funciona la zona franca Cobija, ¿sí? Luego tenemos las operaciones tasa cero, ya que puede ser, por ejemplo, la venta de libros impresos o también el transporte internacional de carga. Entonces, esas facturas no generarían crédito fiscal, tampoco genera crédito fiscal las facturas de artistas nacionales, ya en ámbitos públicos, ¿no? O de dominio público, como es el caso, por ejemplo, de un concierto de, por decir, Los Carcas en el Teatro Achá. El Teatro Achá se considera que es un teatro público, ¿ya? Bien, entonces si los Carcas dan un concierto allí, te van a dar factura, pero si te fijas bien la factura, va a decir sin derecho a crédito fiscal. Lo mismo cuando una entidad financiera te vende moneda extranjera. Está obligado a emitir una factura, pero esa factura no genera tampoco crédito fiscal. ¿Sí? Bien, entonces cuando ustedes estén estudiando la parte práctica del sistema de facturación, en lo que se refiere a facturas de compra, no olviden que no toda factura genera crédito fiscal. Hay facturas que no tienen derecho a crédito fiscal y podría tratarse de alguno de estos casos que tengo que aplicar entonces cuando resuelve ejercicios, ¿sí? Bien, eso sería en realidad todo lo que necesitamos repasar para entrar a la parte práctica. Bien, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Hemos llevado, no se olviden, requisitos para apropiar el crédito fiscal, ya vinculación, etcétera, ¿no? Luego hemos avanzado imputación, cómo llevar en el tiempo las facturas, cómo tomar el crédito fiscal en el tiempo, ya. Y ahora estamos viendo qué facturas no generan crédito fiscal. Entonces, ese conjunto de conocimientos nos van a poder determinar hacer ejercicios, ¿sí? Bien, y vamos a ver algunos casos especiales en la práctica. Seguramente se les van a presentar dudas. Por ejemplo, ¿qué hago con una factura de luz? ¿Qué hago con una factura de gasolina? ¿Qué hago con una factura de compra de bebidas alcohólicas en una fábrica? Etcétera, ¿sí? Bien, entonces, entre sus facturas, vayan viendo estos casos especiales. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Licenciada, ¿podría retirar con la explicación de las ventas en locales duty free? Ya, en duty free, ya, las ventas en locales duty free, ya, se refiere, como les decía, en los aeropuertos, a las tiendas que hay en preembarque. Cuando tú vas al aeropuerto, suponte acá en Cochabamba o también en Santa Cruz o en La Paz, ya, tú puedes hacer compras afuera de preembarque.
hay tiendas, ¿no? Acá en Cochabamba, por ejemplo, tienes tienditas ahí en la planta baja, ¿sí? Donde puedes comprar, por ejemplo, artesanías, puedes comprar globos, hasta flores, ¿no? Y también tienes tiendas en el segundo piso, ¿ya? Bien, esas tiendas tienen que facturarte normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas no son duty free, ¿ya? En cambio, cuando tú entras ya a preembarque, es decir, ya te han hecho el control, ¿no? Para poder abordar y antes de abordar estás en la sala. Entonces, si te fijas alrededor, ya ahí dentro en preembarque también hay tiendas. Esas son las tiendas que se consideran duty free. Ya, y en esas tiendas, ¿no? Eso ocurre en los aeropuertos internacionales, por favor, ya, en los aeropuertos internacionales, entonces, ya esas tiendas te van a emitir factura, pero sin derecho a crédito fiscal. ¿Sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, aeropuertos internacionales, en Bolivia tenemos en Santa Cruz, en La Paz. Entonces, ahí esas tiendas emitirían facturas sin derecho a crédito fiscal. ¿Ya? Ahora, una extensión de estas tiendas duty free son las ventas que hacen las azafatas en el vuelo. Ya, bueno, en este momento probablemente no lo estén haciendo por el tema del COVID, ¿no? Ya, pero anteriormente, cuando tú estabas yendo, por decir algo, Bolivia-París, Bolivia-Brasil, Bolivia-Argentina, Bolivia-México, etcétera, o volviendo también, yendo o volviendo, ya a veces en pleno vuelo te pasan una revista, ya para que veas productos, ¿no? Por ejemplo, te ofrecen perfumes, te ofrecen maquillaje y muchos otros bienes más, ya manillitas, aretes, bueno, una serie de productos, ¿sí? Entonces, tú podrías comprar en pleno vuelo, ya que también tiene el mismo tratamiento que las ventas en los locales duty free en reembarque. A eso se refiere. ¿Sí me has entendido? Sí, licenciada, muchísimas gracias. Y licenciada, los de la terminal no cuentan, ¿no? Ya. ¿Qué Los pasó? de la terminal, preguntaba. Perdón. O sea, las ventas que existen en la terminal de buses. Tendría que ser internacional, pero ya, porque si no, es normal. La facturación es normal. En la terminal de buses sería el equivalente a las tiendas que están en el aeropuerto, pero afuera, no en preembarque. Sí, en preembarque es cuando tú ya estás en la sala de espera para abordar, ahí dentro, sí, donde ya no entra cualquiera, solo entra el pasajero que va a viajar, ya no entra la familia, sí, ni los amigos, ni nadie que haya ido a despedir a la persona, por ejemplo. Sí, se entiende, ¿no? Entonces, en la terminal, su equivalente serían las tiendas más bien que están fuera. Bien, vamos a mostrar, ya hay una práctica que les voy a pasar. Esta práctica la van a tener que resolver máximo hasta el domingo en la noche, ya, porque el día lunes la vamos a revisar. Entonces vamos a habilitar esa práctica de manera que ustedes la puedan resolver, esa práctica en ese tiempo. Ya necesitamos que la resuelvan. Les voy a mostrar un ratito, por favor. ¿Qué número de práctica nos tocaría? ¿Qué tarea nos tocaría? Tarea 15, Alicia. Tarea 15, ¿no? Hasta la 14 teníamos, ¿verdad? Sí, Lice, Sí, hasta la Alicia. 14. Entonces vamos a colocarla acá, tarea número 15. ¿Sí? Va a ser esta práctica 176.
No lo estoy ubicando el planteo. Creo que en la otra materia me salía con más la práctica. Lo voy a anular esa. Voy a entrar al grupo 27. Creo que en el 27 estaba con la práctica adjunta. Donde vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido de facturación. Está aquí. Esta es la práctica 176, la pueden ver, ¿no? Sí, Ya, Lice. en esta práctica ustedes tienen 27 facturas con diferentes datos para que evalúen. Estamos considerando el IVA. Ya esta práctica es para IVA. ¿Listo? Vamos a tomar el periodo marzo del 2020 y vamos a considerar que se trata de una consultora unipersonal. Entonces, bajo ese criterio de que es marzo 2020 y que se trata de una empresa constructora unipersonal, voy a definir si estas facturas son válidas o no. Si son válidas, voy a calcular el IVA crédito fiscal. ¿Ya? Entonces voy a decir válida considerando tal dato, ¿no? Porque tengo que considerar qué criterio estoy tomando para definir si es válida o no. ¿Ya? Y luego voy a calcular el IVA crédito. Voy a sacar el 13%, si es que voy a sacar del total o sobre el monto sujeto a crédito, ¿no? Dependiendo del tipo de factura puede variar eso. ¿Ya? Y en el caso de que no sea válida, voy a decir no válida y el motivo. Y en el IVA crédito fiscal voy a poner 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a hacer ese ejercicio, ¿ya? De determinar si el IVA vale o no vale, ¿ya? Y si corresponde obviamente o no, ¿no? Al periodo marzo del 2020, ¿ya? Entonces acá tienen facturas en las cuales van a evaluar requisitos, ¿no? De apropiación, pero también aquí tienen fechas para evaluar imputación, ¿ya? Y en algún caso puede haber alguna factura donde tengo que aplicar si la factura genera crédito o no genera crédito, ya que es lo último que hemos visto hoy día, ¿sí? Entonces tengo que hacer un análisis completo de estas facturas. Ahora, en examen puede haber ejercicios de declaración jurada de IVA, ya donde tengo que analizar compras, una posibilidad. La otra, puede haber una pregunta de este tipo. Por decir, de esta práctica yo puedo elegir 15 preguntas y darles 15 facturas para que me evalúen. Y esa puede ser una pregunta del examen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como es muy importante para el examen, necesito que esta práctica me la suban hasta el domingo en la noche, ya para que todos ejerciten, ¿sí? Y el día lunes revisamos para ver cómo les ha ido, ¿no? Ya, por tanto, el trabajo tiene que estar subido este domingo en la noche, ya máximo hasta la medianoche, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya, no se olviden, ya máximo hasta el domingo, ¿sí? Sí, está bien, Lice. Ya, entonces, voy a cambiar el nombre. Un ratito, por favor. Bien, entonces aquí se estaría resumiendo todo lo que hemos aprendido o no. ¿Qué dice? Sí, Lice. Sí, ¿no? Con esto estaríamos resumiendo todo lo que hemos aprendido. ¿Ya?
Entonces voy a colocar para el domingo en la noche, está bien, ¿no? Sí, Lice, está bien. Ya, muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, antes de terminar la clase, ¿alguna duda que tengan? Lice, así con gráficos, igual lo vamos a hacer la tarea, Lice. Para los que tienen fechas nomás. Ah, ya No está para bien, todos, Lice. no para las 27 preguntas, solamente para las que tienen fechas, ¿ya? Ah, ya está bien, Lice, gracias. Sí, solo para las que tienen fechas. Bien, ¿alguna preguntita más? Lo podemos hacer a mano, Lice. Sí, no es necesario que hagan en computadora. Lo hacen a mano, luego lo escanean y lo suben. Puede ser a mano. En tu cuaderno puedes hacer y luego lo subes. ¿Ya? Solo que esté Está bien, ordenadito Lice. nada más. Lo que sí les voy a pedir es que las 27 facturitas estén en orden. ¿Ya? Que no esté desordenado, por favor, porque revisar va a ser complicado. De acuerdo a lo que he estado viendo, ya tenemos en Auditoría Tributaria 1, 74 personas, ¿ya? En Ingeniería Financiera tenemos 114 en el grupo 07. En el grupo 27, 110. Y en el grupo 61, 60. Entonces, son más de 300 personas, ¿no? Sí, se entiende, ¿verdad? Pues con esa cantidad de estudiantes, imagínate que tenga que buscar factura por factura. Complicado. Ya, les ruego por favor que sea la resolución ordenada. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta más? Entonces no se olviden, domingo en la noche. Bien, al inicio de la clase, para los que están en este momento conectados y no estaban desde un principio, vamos a pasar una clase adicional esta noche para ver la parte teórica de tributación y auditoría tributaria, ¿no? Porque si avanzo eso en clase, se me va a ir por lo menos una semana y no quiero